Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de los grupos funcionales, principalmente cómo identificarlos en algunas estructuras biológicas u orgánicas. Hay que empezar destacando que los bioelementos van a formar parte de la unidad estructural de estos grupos funcionales, ya que si nos vamos a la tabla periódica, junto con el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, van a formar principalmente este tipo de grupo de átomos. No hay que descartar al fósforo ni al azufre. ¿Por qué nos centramos principalmente en el carbono? De acuerdo a su estructura de Lewis, nos dice que es una red tetraédrica. Nosotros vemos esta figura, la cual al combinarse con algunos otros elementos va a conservar ciertas propiedades que le van a dar en este caso capacidad biológica o enzimática, y va a ser estable cuando hace compuestos en sus forma 4 enlaces. Si nosotros nos vamos a hablar de estructuras lineales, tener un carbono unido a otro carbono, aquí nosotros contamos carbono, 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 esto sería igual a 4 carbonos. Pero en términos prácticos, normalmente siempre en las bibliografías encontraremos esto. ¿Qué nos quiere decir? Que cada intersección será un carbono. 1, 2, 3, 4. En este caso, si nosotros tenemos esto de aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Igual a 5 carbonos. Entonces, cada intersección, hay que aclarar esto, cada intersección es como si tuviéramos un carbono. ¿Cuándo no va a aplicar esto? Cuando se nos indique que existe algún otro elemento. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto de aquí, nosotros aquí entendemos que tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Solamente 3 carbonos. ¿Por qué? Porque el último enlace, que sería, si no hubiéramos carbono, 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 sería carbono, nitrógeno. Entonces ya no sería otro carbono. Ahora sí, vamos a identificar estas estructuras. ¿Dónde? En base a esta tabla, ya que nos muestra los principales grupos funcionales con los que estaremos trabajando, con los que la mayoría de los compuestos biológicos van a trabajar, o los orgánicos. Empezando con el alcano. Tenemos esta estructura de aquí, esta está representada con carbonos. Si nosotros la representamos de manera lineal, sería de la siguiente manera: un carbono y un carbono. ¿Qué nos dice aquí? Que está unidos a los hidrógenos. Estos hidrógenos no se van a poner, pero que sí nos dice que tiene 2 ramificaciones en R. Estas ramificaciones en R pueden ser cualquier porción. Esto puede decir que puede haber más ramificaciones, mucho más, y eso no va a importar. Aquí lo que nos importa es que unión carbono-carbono, como se explica en esta parte de arriba, es un alcano. Alqueno será cuando esa unión carbono-carbono tenga un doble enlace. Esto recibe el nombre de alqueno. Y el nombre de alquino va a ser siempre que haya un triple enlace. Pero ojo, es muy fácil reconocer cuando hay un triple enlace, ya que siempre el ángulo va a ser de 180 grados, a diferencia de aquí que vemos ángulos tal vez de 45 grados. Este siempre va a ser de 180 grados. Ahora, lo importante de aquí es identificar que hay una intersección, que es como si aquí hubiera un carbono, pero no se pone. Esa es la principal complejidad del asunto, que simplemente lo estamos omitiendo. En este punto hay un carbono, un carbono, un carbono, un carbono. Carbono, 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 carbono. Pero no se ponen por términos prácticos. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Tengo un compuesto orgánico. Sé que este va a ser un alcano porque no presenta dobles enlaces. Sé que este va a ser un alqueno porque presenta un doble enlace.
sé que este es un alquino porque presenta un triple enlace y tiene un ángulo de 180 grados. Esa es la mayor complejidad, al menos de estos tres primeros. Identificar si tiene 1, 2 o 3. Ahora, cuando tenemos un areno, es muy importante identificar que el areno es un hexágono, pero que tiene dobles enlaces. Si no tiene este doble enlace, en algunos autores lo van a representar de esta manera. Esto es igual, este círculo es igual a estas tres líneas, ¿verdad? Y tiene unido un grupo R, como lo mencionamos anteriormente. Un grupo R puede ser cualquier cadena lineal, puede ser una, puede ser 2, 3. A mí lo que me importa es que haya una unión de este grupo con un carbono. Es lo único que me interesa. Ahora, tenemos un aldehído. Si nosotros tenemos una estructura, ya lo vamos suponiendo aquí un poquito más compleja. Tenemos un aldehído. Esta va a ser la estructura del aldehído. Un carbono unido a un oxígeno y unido a un hidrógeno. Si nosotros lo identificamos, aquí tenemos el aldehído unido pues a un alcano, perdón. Ahora, una acetona va a ser exactamente lo mismo, pero sin el hidrógeno. Ahora tenemos una terminación carbono, carbono, carbono. Un alcohol puede ser cualquier cadena lineal, pero que termine en OH. O un éter. Aquí puede ser un poquito más complicado. Lo importante es identificar que es un carbono, un oxígeno, un carbono. Para estos ácidos carboxílicos es exactamente igual. La R va a ser cualquier cadena lineal, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Entonces aquí identificar, a diferencia de la mejor de la acetona o del aldehído, es que en vez de tener un carbono o un hidrógeno va a tener un OH. En este caso sería como si tuviéramos, en el caso del anhidro, dos cetonas pero unidas por un oxígeno. Cuando hablamos de los ésteres, tenemos una cadena de carbonos o un carbono solo, tenemos una O y luego tenemos otra cadena lineal de carbonos. Entonces en este caso tenemos un oxígeno, otro oxígeno unido por un carbono, pero continúa la ramificación hacia carbonos. En el caso de la amida, tenemos una estructura muy similar, pero con una terminación NH2. Esto es lo que diferencia la amida del ácido carboxílico, sería la terminación. Y cuando tenemos un haluro de ácido, va a ser la misma estructura, pero aquí va a ser cualquiera halógeno. Puede ser cloro, puede ser bromo, puede ser yodo o puede ser flúor. Ahora veamos unos ejemplos prácticos. Aquí tenemos algunos casos de algunas moléculas que tienen actividad biológica, como la aspirina. Principalmente, si nos vamos aquí, tenemos un hidroxilo, pero tenemos aquí un carbono y tenemos un oxígeno. ¿A quién se parece? Todo esto junto, ¿a quién se parece? ¿Qué estructura dice que yo tengo esto de aquí? Un ácido carboxílico. Ahora tenemos un hexágono con las tres líneas y hay una unión carbono-carbono. Esta región de aquí se parece a un arena o un aromático. Y luego tenemos una región que nos dice una O, una R, doble enlace a oxígeno, tenemos un carbono aquí y tenemos una R, COOR. Esto será igual a un éster. En el caso del paracetamol, tenemos igual un aromático o un areno
tenemos un alcohol, tenemos una amida. Si nos vamos a la fenacetina, tenemos un éter. ¿Por qué? Porque nos dice que es ROR, carbono, carbono. Cualquier cadena lineal. Tenemos igual un areno, un aromático, y tenemos también una amida. En este caso aquí, una amida. ¿Que son diferentes? En realidad no, porque aquí tenemos o entendemos que es un carbono. En los hidrógenos podemos entender que ya no se ponen por estética. Y en el último punto tenemos un ácido carboxílico, tenemos un areno, y pues las cadenas lineales que vienen siendo pues, los alcanos. Aunque pues en cualquiera uno de ellos podemos también delimitar que existe un alcano. Y eso sería todo. Mi recomendación es guiarnos de esta tabla de grupos funcionales, aprendernos estructuras y hacer una serie de pasos prácticos para esto.